Abrimos nuevo bloque de Redacción Abierta para asomarnos un tema más que interesante. Los invitamos a leer la columna que ha escrito el historiador y político cordobés Prudencio Bustos Argañarás en nuestro portal CBA24N, que se titula El federalismo fiscal. Justamente tomando un poco este último mensaje por cadena nacional al cumplirse un año del gobierno libertario y un anuncio que realizó el presidente de la Nación hablando sobre devolver a las provincias la autonomía impositiva. Prudencio, ¿cómo te va? Gracias por sumarte a Hola, Redacción Abierta. ¿Con quién estoy hablando? Martín Reinaldi te saluda por aquí. ¿Cómo estás? Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, Prudencio, sintéticamente, ¿cómo podríamos explicar esto que vos llamas el federalismo fiscal? Y bueno, tomás con sorpresa que bueno, el presidente, después de recortarle fondos a las provincias, haya anunciado que va a devolver la autonomía impositiva a las provincias. Claro, es un tema constitucional. Argentina tuvo medio siglo de guerras civiles entre Buenos Aires y las provincias, las demás provincias, en que se enfrentaron el centralismo que propiciaba Buenos Aires y el federalismo que defendía las demás provincias. Y el federalismo político es imposible sin federalismo fiscal, es decir, si las provincias no pueden cobrar sus propios impuestos, no pueden financiarse, de manera que el federalismo institucional deviene una quimera, una ilusión. En 1853, con Buenos Aires ausente porque no quiso participar, todas las demás provincias sancionan la Constitución Nacional, la que hoy nos rige con, desgraciadamente, muchos cambios, y las provincias eran las dueñas de los impuestos. La nación no podía cobrar impuestos, salvo un caso que eran situaciones excepcionales por un tiempo determinado, por en caso de crisis grave o situaciones realmente de emergencia. La nación podía durante un tiempo, a través del Congreso, con la sanción del Congreso, cobrar impuestos. Por lo demás, los impuestos eran provinciales. Lamentablemente, después de la batalla de Pavón, en que Mitre se apropia del país, se lleva a la capital a Buenos Aires, se acaba el federalismo y muy pronto empieza el centralismo, la nación, a apropiarse de los impuestos que eran facultad de las provincias. Yo relato ahí a lo largo de muchos años cómo fueron apropiándose hasta que llegó un punto que se habían apropiado de todo. Entonces, las provincias no tenían ingresos propios y tuvo que sustituirse esa ausencia con leyes de coparticipación federal, que parecen una burla, porque de federales no tienen nada, son justamente un atropello al federalismo. Y estamos en esa situación, es decir, la nación hoy reparte, en realidad no como la ley dice, sino como se le da la gana a las provincias, si son amigas más, si no son amigas menos, y reparte, ha llegado en momentos en que 75% de todos los impuestos recaudados iban a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. O sea que el centralismo, chocho de la vida. Este anuncio del presidente, perdón, claro, en la reforma constitucional de 1994 se comete un crimen, una especie de destrucción de lo que quedaba del federalismo fiscal teórico, dándole a la nación facultades concurrentes con las provincias para cobrar impuestos, con lo cual se legitimó lo que la nación venía haciendo en violación de la Constitución desde hace años. Bien. Esto se revertiría si el presidente de la nación decidiera que la nación no va a cobrar impuestos en las provincias y de eso automáticamente, como es concurrente la facultad, las provincias lo harían. Yo tengo serias dudas de que vaya a hacerlo realmente el presidente, pero aun cuando lo hiciera, creo que se necesita una ley que reglamente esa disposición constitucional y les dé a las provincias la posibilidad, las que quieran, esa es mi propuesta, las que quieran recuperan su capacidad de recaudar sus propios impuestos y en ellas la nación no cobra impuestos. Y las que prefieran quedarse con la coparticipación que recaude la nación y les pase una parte, allá ellas. Esa es mi propuesta y creo que hemos llegado a un punto en donde tenemos la oportunidad, los cordobeses y los provincianos en general, de recuperar lo que se nos ha quitado, que es el oxígeno del federalismo. Prudencio, muchísimas gracias. Invitamos a todos a leer esta interesante columna que has escrito en nuestro portal cba24n.com.ar que se titula El federalismo fiscal, muy claro como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto de haber compartido. Un gran abrazo. Nosotros nos vamos a una pausa más en Redacción Abierta. Quédate porque hay más todavía para contarte en este programa. Ya venimos.